¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el panorama electoral en Ecuador con otra notable invitada, Priscila Schettini, activista en derechos humanos directamente desde Quito. Priscila Schettini, una cálida bienvenida al programa. Jorge, qué gusto saludarles. El gusto es nuestro también. Priscila, tú publicaste con Angélica Porras miles de chats que se han filtrado. Estamos hablando del celular de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial en la última elección de Ecuador, que fue asesinado 10 días antes de la primera vuelta. Cuéntanos de qué se trata y qué revelan esos chats. Bueno, yo quiero contarles a todos ustedes que durante los últimos años en Ecuador se ha utilizado el sistema judicial como un tema de persecución política, es un arma de persecución política. Y lo hemos denunciado desde hace muchos años atrás nosotros, en el mismo ejemplo de que mi esposo, ex defensor del pueblo, fue detenido, preso durante 3 años por defender los derechos de los ecuatorianos en unas protestas en el año del 2019. Y desde ahí hemos venido desarrollando y denunciando cómo es el actuar de la fiscal general del Estado del Ecuador, Diana Salazar, desde el plagio de su tesis, que cuestiona el título de abogada y que no podría ser fiscal general del Estado, hasta los casos armados y forjados, fraudes procesales desde la Fiscalía con jueces de Corte Nacional, Corte Constitucional y la Policía Nacional. Estos chats que evidencian las conversaciones de estas autoridades, en ese momento era asambleísta el señor Fernando Villavicencio con la señora Diana Salazar, fiscal general, demuestran que se arman casos judiciales, que se montan escenas, que cogen malos procedimientos de la Policía Nacional, que adulteran partes policiales y que justamente tienen ya una línea política, porque no es independiente la justicia en el país, política, que demuestran claramente cómo han perseguido actores políticos como el correísmo, a defensores de derechos humanos, activistas sociales o a quienes nos atrevemos como ciudadanos a denunciar al gobierno cuando se vulnera derechos. Y esto está sucediendo, se han descubierto miles de chats en que los periodistas, la fiscalía, policía, generales de policía, asambleístas y otras autoridades, funcionarios públicos, ex presidentes de la República como Guillermo Lasso, sus funcionarios, conversaban con el señor Villavicencio para armar estas persecuciones políticas y atacar a los opositores de este momento. Entonces, realmente es muy grave, es lamentable, hay varios delitos que se cometen por parte de la fiscal general, fraudes procesales, información que la filtra de manera reservada, que es un delito en el país, y por otro lado, que es obstrucción a la justicia, cuando presionan a los jueces para que fallen de una u otra manera, que es lo que revelan los chats. ¿Y qué ha sido la reacción cuando se reveló todo esto? Esta señora, la fiscal Diana Salazar, debe haber recurrido a una declaración, a enfrentar a la opinión pública. ¿Qué reacción han tenido? Prácticamente sacaron un comunicado en la Fiscalía General del Estado diciendo que la información es falsa, de un video de anónimos, ¿no? Porque quien publica esta información es una cuenta de anónimos en la que ellos dan validez a un troll prácticamente, y es ahí donde nosotros buscamos esta información como Acción Jurídica Popular y la hicimos pública, porque es una información que desde el 2023 Diana Salazar, la fiscal general, la tiene en la Fiscalía y que no ha querido hacer absolutamente nada. Entonces, esta información es pública y lo que hemos hecho es encontrar y seguimos todavía encontrando varias informaciones que permitan descubrir estos casos judiciales armados y las persecuciones políticas y cómo se utiliza la justicia en el país. No han dicho más. Todo el mundo ha corroborado la información que nosotros publicamos de que es real. Periodistas han dicho sí, mis compañeros han pedido incluso entrevistas con Fernando Villavicencio y están los chats ahí. Entonces ya mucha gente de varias partes del país han reconfirmado que los chats son verdaderos. Son como más de 9,000 chats, 8,700 me parece que son, de los cuales existe mucha tela que cortar, existe mucha persecución y lo que queremos ahora es pedir formalmente una copia espejo de esta información y comenzar a hacer las denuncias pertinentes contra las autoridades que han filtrado información, contra los funcionarios que están involucrados y llevar a nivel internacional esta persecución que se ha dado durante muchos años. También los chats revelan de que se han tramitado visas para toda la familia de Pedro Velasco. Cuéntanos quién es Pedro Velasco y qué es lo que tiene que ver con todo esto.
Pedro Velasco es asambleísta actual en nuestro país, es un asambleísta de la provincia del norte del Ecuador, de la provincia del Carchi, en el cual era muy cercano a Fernando Villavicencio, la Comisión de Fiscalización, que ayudó mucho a llevar adelante a juicios políticos con pruebas falsas, adulteradas, pero que ese era el objetivo de ellos, sacar de la institución a ciertas autoridades. Este señor Pedro Velasco en todas sus conversaciones lo que le pide es que le ayude a tramitar la visa de toda su familia, cuando incluso eso podría estarse hablando de un tema de coyunturismo, tema de tráfico de influencias, y que un asambleísta no está ahí para tramitar visas de Estados Unidos. Entonces el papel de la embajada es fundamental en estos chats porque todo el mundo, Fernando Villavicencio, habla que tiene mucha relación con la embajada americana, que tramitaba visas, que les ayudaba a ver si les quitaban o no las visas, que iban a hablar, la fiscal general le dice que le lleve a Estados Unidos y a Colombia porque él tenía un viaje para poder ir a hablar con ellos sobre estos casos judiciales. Entonces realmente preocupa que la embajada americana, los Estados Unidos, se meta en los problemas del país y que interfiera sobre todo en la justicia. Entonces la justicia en el país está tomada por la embajada americana y hay muchos casos en que la fiscal general ha denunciado a la embajada actos de corrupción cuando lo legal es que ella sigue el procedimiento que corresponde con otras autoridades del país. También para pintar esto a una audiencia que vive fuera del Ecuador y con pinceladas muy gruesas, tú me corriges para cómo estoy simplificando el tema. Acá estamos hablando de que hubo una elección presidencial anticipada, promovida por el entonces presidente Guillermo Lasso, y entonces la candidata de la Revolución Ciudadana del correísmo del expresidente Rafael Correa estaba primero en la intención de voto. Claramente se podía dar la posibilidad entonces que Luisa González ganara en primera vuelta y de pronto, como por arte de magia, 10 días antes asesinan a este señor Villavicencio y como parte de la estrategia, por lo menos esa es la lectura de muchos analistas, le echan las culpas del asesinato a el correísmo para tratar de descalificarlo completamente. Aparentemente la opinión pública en buena medida lo compra y hay un señor que viene en el pelotón de los rezagados de los candidatos, un tal Daniel Noboa, y de pronto, de la nada, empieza a estar en los primeros lugares, pasa una segunda vuelta y gana Noboa. Cuéntanos esa jugada de enlodar una vez más al correísmo salpicándolo con este asesinato. Jorge, lo que tú has dicho es verdad, eso sucedió en el país, ha sucedido en el Ecuador, se utilizó un discurso mediático con las mafias mediáticas de acá del país que no querían que gane la candidata a la presidencia Luisa González, que estaba encabezando en las elecciones anteriores, y sucedió que mataron a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, para lograr este objetivo. Entonces, en el país somos capaces de matar a personas con tal de cumplir las agendas políticas, las agendas de Estados Unidos, las agendas del poder mediático, político y económico del país, que es el que ha estado durante tanto tiempo, estos últimos 7 años gobernando. Esto se suma a que actualmente vivimos en la crisis de inseguridad, donde asesinan a candidatos, donde están asesinando funcionarios públicos, a funcionarios judiciales, donde asesinan a policías y donde a cualquier ciudadano salir a la calle te matan. Tenemos apagones, crisis energética, vivimos en crisis sin educación, sin trabajo, sin salud, en la cual las políticas públicas ya no funcionan en el país. Somos uno de los países más peligrosos prácticamente de toda la región y estamos realmente desolados, estamos en un tema muy grave. El tema electoral en este tiempo que ya se acercan ya elecciones va a ser muy duro para nosotros porque cambia la perspectiva de campaña incluso por los apagones, pero también la preocupación de que ya hay 2 candidatos amenazados a la presidencia, de que hay candidatos perseguidos. Incluso yo también he sido amenazada de muerte por compartir la información que era pública de estos chats y que mucha gente le perjudica este tema, que son muchos de los que hicieron la campaña para que Luisa González no gane y que apoyaron justamente a la estructura de la derecha, ¿no? Priscila, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Priscila Schettini directamente de Ecuador. Estamos hablando del panorama electoral rumbo a las elecciones de febrero del año próximo, pero en medio de un escenario de persecución política
Priscila es activista en derechos humanos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Priscila Schettini directamente desde Quito. Estamos hablando sobre el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales del próximo mes de febrero en medio de escenarios de persecución política. Priscila justamente es activista en derechos humanos. Hablábamos en el primer segmento, Priscila, de que con tal de descalificar a el movimiento que creó el presidente Rafael Correa, que vulgarmente le llaman el correísmo, el partido es la Alianza, la Revolución Ciudadana, son capaces de cualquier cosa. En la primera elección después del triunfo de Correa, se dio vuelta, según el propio Correa, como una media, se transformó en un traidor, sino él, quien fuera el presidente, entonces estamos hablando de Lenín Moreno. Después el candidato del correísmo pasó a ser Arauz, le sacaron a último minuto una mentira mandando un fiscal de Colombia diciendo de que su campaña estaba financiada por la guerrilla, mentira, pero le costó la presidencia a Arauz. Vuelve entonces la candidata ahora Luisa González en esta última elección, favorita en las encuestas. 10 días antes asesinan a Villavicencio y le echan las culpas al correísmo. Toda esta largo preámbulo para decirte, este señor actual, el presidente Daniel Noboa, el hijo del hombre más rico del Ecuador, sigue echándole las culpas de todos los males al correísmo, de los apagones, de la inseguridad, del fracaso económico. La culpa de todo lo sigue teniendo el correísmo y él se lava las manos. Sí, lastimosamente esto ha sido culpar al correísmo, a Rafael Correa, creo que ha sido una política de los últimos 3 gobiernos en realidad. Todo el mundo culpa de lo que pasa en el país al correísmo, pero no, la gente tiene que comprender que él no está en el país desde hace 7 años, que dejó de gobernar hace 7 años y que realmente lo que él ha hecho no han podido superar o mejorar los actuales presidentes de la República. Lo que sí han hecho es tener un odio enfermizo y perseguir a quienes han trabajado junto a Rafael Correa, perseguir a su vicepresidente, perseguir a sus candidatos, perseguir a los funcionarios públicos, simplemente para que no estén en el poder o que no pueda regresar. Entonces, esta culpa es de Correa, porque acá decimos si la culpa es de Correa, siempre es de Correa. Lastimosamente ha sido una campaña de la oposición o del lado derecho del país, pero que actualmente, con lo que sucedió con los apagones, con lo que ha sucedido por la falta de mantenimiento de las hidroeléctricas, en la falta de seguridad, en toda la crisis que llevamos en el país, incluso de empleo y de las cosas básicas que tenemos en nuestra Constitución, la gente también ha podido darse cuenta que antes de estos últimos 7 años estábamos mucho mejor, de que había trabajo, de que el turismo era una de nuestros fuertes, de que la gente venía, de que retornaban nuestros migrantes y que ahora no tenemos nada de eso, que ni siquiera podemos salir en paz a las calles porque nos pueden matar y asesinar. Entonces, es una política de ellos seguir culpando al correísmo, quienes hemos tratado de dar cara o decir que no es así, que hay que demostrar quién está detrás de toda esta conspiración para que no regrese la izquierda, porque esto se trata así, ¿no? De no regresar a la izquierda y de decirles que no es un tema solo de Ecuador. Yo creo que la utilización de la justicia, de los fiscales que hablamos en el tema de Andrés Arauz, en el tema de Colombia, ha pasado en Perú, ha pasado en Bolivia, lo pasa aquí. La embajada americana tiene mucho que ver aquí también en el país y que está tomada la justicia de esa manera, que no les importa absolutamente nada. Entonces nosotros seguimos peleando como ciudadanos, como activistas sociales, pertenecientes a colectivos, lo seguimos peleando desde nuestro espacio y nos ha costado, Jorge, a nosotros decir la verdad, pelear, denunciar a una fiscal. Específicamente a mí me han hecho denuncias penales, la propia fiscal general del Estado
investigada por Estados Unidos, Asistencia Penal Internacional. Me han mandado de manera reservada, para que ustedes sepan, reservadas por un juez, que nos intercepten todas las comunicaciones, y eso está en un expediente. Nos han denunciado por delito de por delito de violencia política de género, por acusarla a la fiscal general de plagio, por decirle que arma casos judiciales, por demostrar con pruebas cómo es el complot con los jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde están casi los casos políticos. Nos han perseguido y eso han utilizado, y muchas veces me tocó incluso salir del país porque entraron a mi casa con pistolas a amenazar a mí y a mis 3 hijos pequeños cuando estábamos solos. Entonces esa es la gravedad de la que vive Ecuador, esa es la democracia, esa es la libertad de expresión que tenemos, que lo que hacen es callar y silenciar a quienes nos atrevemos a denunciar. Este señor, Daniel Noboa, repito, el hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, que intentó ser presidente 5 veces y fracasó, y que ahora su hijo lo acaba de decorar o condecorar, realmente un tema que generó mucha polémica. Se presenta a la reelección. Hoy por hoy hay consenso que las encuestas dan como la candidata con más intenciones de voto. Sigue siendo la candidata del correísmo, Luisa González, y él está corriendo con la esperanza de ser reelecto. Acaba de ganar la elección presidencial en Estados Unidos el presidente Trump. ¿Eso puede tener alguna influencia en tu lectura de las posibilidades de triunfo de este señor Daniel Noboa? Mire, antes de Trump igual ha pasado las persecuciones y la embajada ha estado aquí metida en nuestro país, que pueden tener alguna relación, por supuesto. Recordemos que el anterior cónsul del Ecuador se lleva muy bien con el actual presidente, bueno, el virtual presidente de la República, el señor Trump, pero también hay que comprender que el señor Noboa actualmente no ha hecho un trabajo como presidente de la República, ha fallado mucho y ha perjudicado a los ciudadanos, ha subido el combustible, le ha hecho el juego al Fondo Monetario Internacional. Ha sido realmente desastroso el gobierno en el que tenemos ahora, y que eso se lo puede mirar a nivel nacional e internacional, porque hemos sido polémica incluso a nivel internacional por la intromisión a la Embajada de México y romper justamente esta hermandad que teníamos con el país mexicano. Entonces estos errores políticos yo creo que le están pasando factura. Yo creo que en la actualidad Luisa González está liderando las encuestas, y creo que si hoy, el día de hoy, fueran elecciones, Luisa González sería la presidenta de la República. Como vuelvo a repetir, en las elecciones anteriores fueron capaces de matar a cualquier candidato o a cualquier persona que se entrometa con los intereses económicos fuertes del país, incluso de nivel internacional. No les quede la duda de que incluso en estas elecciones pueden repetirse estos asesinatos. Incluso la propia candidata Luisa González puede estar en grave peligro. Entonces creo que es una campaña muy dura, muy difícil, una elección que va a ser muy sangrienta también, y en la cual van a ser capaces de todo. Si digo, el día de hoy ganaría Luisa González, no tienen los números del presidente Noboa para ser reelecto, pero todo esto hay meses y todavía falta mucho tiempo, y en un día puede pasar asesinatos y otras desgracias más. Entonces, ¿cómo definirías tú el estado de la democracia hoy en Ecuador? Y si, de acuerdo a tu experiencia, si este modelo de hacer lo que sea, al precio que sea, de la forma que sea, para aplastar cualquier gobierno progresista en América Latina, es una tendencia actual. No vivimos en un estado democrático en realidad, porque lastimosamente incluso las autoridades electorales del país también están siendo cuestionadas actualmente, también se están prestando para el poder ejecutivo en el país para impedir ciertas candidaturas. Entonces creo que no vivimos en un país que garantice unas elecciones transparentes. A pesar de ello, el denunciar, el hablar, el que estar atentos los ciudadanos permiten algo, ¿no? Conocer esta situación, y también los medios digitales y alternativos en el país nos han permitido conocer más de fuente o más de lleno la verdad de lo que pasa. Ese
Desconocería en realidad qué puede pasar en este país. Electoralmente no hay una salida democrática. Yo creo que todo va a depender de cómo actúa el gobierno actual. Recordemos que él va a una reelección siendo gobierno. Veamos, tenemos a la presidenta del CNE, del Consejo Nacional Electoral en el país, que su hermano está trabajando con el presidente Noboa y que ha sido cuestionada también en los medios aquí en el país. Tenemos ahí incluso un posible tráfico de influencias. Veamos si es que eso compete. En estos meses va a haber un cambio también, Jorge, de los funcionarios o de los vocales del CNE Ecuador, que eso también podría cambiar o mejorar o empeorar incluso la situación que vive este país en temas electorales. Entonces hay muchas aristas todavía que no se definen. Creo que para enero, que comienzan ya las campañas oficiales, el 5 de enero me parece que inician, creo que recién en ese mes todo el mundo calcula, ¿no? ¿Quién pasa a segunda vuelta o si es una ganancia primera vuelta? Y recién ahí las fuerzas políticas, económicas y los defensores de derechos humanos o los ciudadanos recién van a poder ver qué es lo que va a ocurrir. Están jugando mucho a los tiempos y cálculos políticos actualmente en el país. Entonces es difícil saber, como digo, y fuera de eso, el tema de seguridad a los candidatos también es importante. Realmente no sabemos, creo que todo puede pasar en estas elecciones, no hay como un pronóstico, ¿no? Si fuera hoy, como digo, ganaría Luisa, el presidente no tendría una reelección, pero todo puede pasar en estos meses hasta llegar a las votaciones, que es en el mes de febrero. ¿Y la fiscal Diana Salazar le van a extender de alguna forma su presencia en su fiscalía? Legalmente no podrían, Jorge, la ley es clara. Ella aparentemente ganó un concurso que le ayudaron porque no lo ganó de manera honesta, pero ese concurso termina en abril del 2024. Hasta ahí ella debería ser fiscal general del Estado. Más allá de eso, no pueden prorrogarle las funciones a la señora, no puede estar más en el cargo, así lo quiera, a menos de que todo el poder mediático, político y que hagan ilegalidades como a veces acostumbran en Ecuador, le permitan quedarse, pero eso es casi imposible. Ya comenzaron estas semanas a llamar al concurso de fiscal general del Estado y se está avanzando rápidamente. Entonces, tranquilamente para abril yo creo que tendremos un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado. Priscila Schettini, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo desde Ecuador.